¿Te imaginas conducir un coche de los años 50 que aún hoy arranca como si fuera nuevo? En este video vas a descubrir los 7 coches americanos más confiables de la década dorada. Verdaderas máquinas clásicas que no solo marcaron una época, sino que fueron diseñadas para durar más de 1 millón de kilómetros. Vamos a revivir juntos una era donde la mecánica era pura. Los motores eran de acero y no de plástico, y cada coche tenía alma. Si eres amante de los clásicos indestructibles, de la historia del automovilismo y de la verdadera ingeniería americana, este video es para ti. Y ya que estás aquí, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque eso nos ayuda a seguir trayendo más joyas del pasado que merecen ser recordadas. Además, activa la campanita para no perderte ninguna historia de estos vehículos icónicos que siguen sorprendiendo al mundo. Prepárate, porque lo que vas a ver no es solo una lista, es un viaje al corazón de los coches que jamás te fallaban. ¡Comenzamos! 1955 a 1957. Chevrolet Bel Air. Hubo una época en la historia del automóvil en la que el estilo, la durabilidad y la simplicidad convivían en perfecta armonía. Y si algún coche personifica esa era como ningún otro, ese es, sin lugar a dudas, el Bel Air. Basta con nombrarlo para que miles de recuerdos comiencen a aflorar. El Bel Air nació como una versión de lujo dentro de la línea de Chevrolet, pero fue en 1955 cuando todo cambió. Ese año marcó el inicio de la segunda generación, y con ella, una revolución. Por primera vez, Chevrolet introdujo su icónico motor V8 Small Block, de 265 pulgadas cúbicas. Este motor no solo ofrecía un desempeño superior al de sus competidores, sino que también introdujo una nueva era de simplicidad mecánica y facilidad de mantenimiento. Era un propulsor tan bien diseñado, tan balanceado, que hay quienes afirman, sin exagerar, que con cuidados básicos este V8 podía recorrer más de 1 millón de kilómetros antes de necesitar una reconstrucción completa. Pero no era solo el motor. El Bel Air era confiable hasta en los detalles. La caja automática Power Glide, de 2 velocidades, era conocida por su resistencia casi indestructible. Y quienes optaban por la versión con transmisión manual encontraban una suavidad en el embrague y una firmeza en el cambio que garantizaban longevidad y placer de conducción a partes iguales. Lo fascinante de este coche es que no buscaba ser una máquina exótica ni complicada. Al contrario, fue diseñado para la gente común, para familias, jóvenes soñadores, trabajadores de clase media que querían un vehículo bonito, eficiente y duradero. Y eso es justamente lo que recibieron. A lo largo de los años, el Bel Air se convirtió en parte del paisaje cotidiano norteamericano, pero nunca perdió ese aire de distinción. Era elegante sin ser pretencioso, robusto sin ser tosco. Y si hablamos de diseño, ¿cómo olvidar las aletas traseras de 1957? Ese perfil inconfundible, con líneas cromadas que captaban la luz como si el coche estuviera en constante movimiento, aún estando detenido. Era un automóvil que no solo funcionaba bien, hacía que quien lo condujera se sintiera especial. Muchos de nuestros espectadores seguramente recuerdan los paseos en domingo, las primeras citas o los viajes en familia a bordo de un Bel Air. Esos recuerdos no se desvanecen. Al contrario, se vuelven más vívidos con el tiempo, como las buenas canciones o los perfumes inolvidables. Un dato curioso que pocos conocen. En 1957 se introdujo una versión opcional del V8 con inyección de combustible, algo extremadamente raro para la época. Este sistema, desarrollado por Rochester, posicionó al Bel Air como uno de los primeros coches de producción masiva en Estados Unidos en ofrecer esta tecnología. Fue un paso audaz hacia la modernidad, que mezclaba innovación con una plataforma probada por su fiabilidad. 1955 a 1957, Ford Thunderbird. Si el Chevrolet Bel Air representaba la solidez familiar del sueño americano, el Thunderbird era, sin duda, su contraparte más emocional, más personal y más atrevida. Pero no te dejes engañar por su apariencia elegante y su estilo de coche para la foto del domingo. El Thunderbird fue una obra maestra de ingeniería que escondía bajo su silueta refinada una mecánica robusta, sencilla de mantener y con una capacidad de resistencia que aún hoy sorprende a los coleccionistas y entusiastas más exigentes. Ford no lo diseñó para competir directamente con los muscle cars o sedanes familiares. En realidad, su intención era ofrecer algo nuevo. Un coche personal de lujo, un concepto que mezclaba la sofisticación de un automóvil europeo con la potencia confiable y sin complicaciones de un verdadero americano. Cuando fue presentado en el Salón del Automóvil de Detroit en 1954, el público no supo si estaba frente a un deportivo, un convertible elegante o un bólido de 2 plazas para la autopista. Y esa ambigüedad fue parte de su encanto.
Lo que muchos no saben es que la primera generación del Thunderbird fue una respuesta directa al Chevrolet Corvette. Pero en lugar de crear un rival con espíritu de competición, Ford apostó por la comodidad, el diseño y la fiabilidad. El modelo de 1955 venía equipado con un motor V8 Y-Block de 292 pulgadas cúbicas, 4,8 litros, que desarrollaba unos contundentes 193 caballos de fuerza. Era un motor pensado para durar, construido con materiales resistentes y diseñado para trabajar a bajas revoluciones, reduciendo así el desgaste y el riesgo de averías graves. En años posteriores, el Thunderbird siguió evolucionando. En 1956 se añadió una rueda de repuesto externa en la parte trasera, el famoso Continental Kit, lo que no solo aportaba un aire aún más distinguido, sino que también liberaba espacio en el maletero. Pero fue en 1957 cuando el T-Bird alcanzó su máxima expresión estética y técnica de esa primera generación. El motor podía actualizarse hasta un V8 de 312 pulgadas cúbicas, 5,1 litros, con opciones que llegaban a los 300 caballos de fuerza con sobrealimentación. A pesar de ese aumento de potencia, la fiabilidad del conjunto seguía siendo su carta de presentación. Uno de los secretos de su longevidad era la facilidad con la que podía ser mantenido. El acceso a los componentes principales era sencillo, los repuestos abundaban, y su diseño mecánico era tan claro que incluso muchos propietarios aprendieron a hacer sus propias reparaciones. Durante décadas, el Thunderbird se ganó la reputación de ser uno de los coches más fáciles de restaurar y mantener operativos, incluso después de cientos de miles de kilómetros recorridos. Un dato realmente curioso que pocos conocen. En 1956, la propia Ford envió una unidad del Thunderbird a través de una gira mundial de resistencia para demostrar su fiabilidad. Recorrieron miles de kilómetros en condiciones climáticas extremas, desde desiertos hasta climas gélidos, y el coche respondió con una nobleza mecánica impresionante. Ese evento fue clave para consolidar su imagen como mucho más que un coche bonito. Era una máquina resistente, valiente y bien construida. 1951 a 1954, Hudson Hornet. Cuando hablamos de fiabilidad mecánica en los años 50, hay un nombre que resuena con fuerza entre quienes realmente conocen la historia del automóvil estadounidense: el Hudson Hornet. Entre 1951 y 1954, este coche no solo dominó las carreteras con una robustez admirable, sino que también dejó su huella imborrable en las pistas de competición, algo que muy pocos vehículos de su categoría lograron en su época. El Hornet no era simplemente fuerte, era casi indestructible. Su fama no surgió por campañas publicitarias exageradas ni por promesas de marketing vacías. Surgió del respeto ganado en el mundo real, kilómetro a kilómetro. Su secreto estaba en el diseño revolucionario de su chasis step-down, una estructura que permitía que el centro de gravedad del coche fuera más bajo que el de cualquier otro sedán contemporáneo, mejorando el manejo y otorgándole una estabilidad asombrosa, tanto en carretera como en competición. Bajo el capó, el Hornet montaba un motor de 6 cilindros en línea y 308 pulgadas cúbicas, conocido como Twin H-Power, cuando se equipaba con doble carburador. Aunque no tenía el rugido de un V8, su par motor era increíblemente constante, y su capacidad de resistencia lo convirtió en una leyenda. Este propulsor era una roca, tan confiable que muchos taxistas de la época lo eligieron como su herramienta de trabajo, y no era raro ver unidades del Hornet superando los 500.000 kilómetros sin pasar por una reconstrucción mayor. Y si bien ya era impresionante como vehículo de calle, su verdadero estatus de mito se consolidó en el mundo de las carreras de NASCAR. El Hudson Hornet arrasó en las pistas, ganando más de 80 competiciones oficiales gracias a su agilidad, resistencia y equilibrio. Un sedán familiar humillando a coches más potentes y ligeros, carrera tras carrera. Ningún otro coche en esta lista puede presumir de ese doble legado: campeón en las pistas y campeón de la durabilidad en la vida cotidiana. Además, quienes recuerdan haber tenido uno, o haber montado en uno, casi siempre destacan la sensación de solidez en cada movimiento. Era un coche que se sentía unido al asfalto. Nada crujía, nada temblaba. Y eso, para los años 50, era una proeza de ingeniería. Un detalle fascinante y único del Hornet es que, a diferencia de muchos otros fabricantes, Hudson no se rindió ante la presión de lanzar motores V8 prematuramente. En lugar de eso, perfeccionaron su motor de 6 cilindros al máximo. ¿Por qué? Porque sabían que ya tenían en sus manos algo confiable, duradero y eficiente. Un movimiento audaz que, con el paso del tiempo, les dio la razón. Ahora bien, quiero dirigirme directamente a ti, que estás viendo este video. Si viviste la época del Hudson Hornet, o si tuviste uno,
Conoces de primera mano esa sensación de manejar un coche hecho con alma, con acero del bueno y sin un solo tornillo de más. Y si nunca lo tuviste, dime, ¿alguna vez habías escuchado de un coche que fuera al mismo tiempo ídolo de las carreras y el más leal compañero de ruta? Cuéntanos en los comentarios. 1953 a 1962. Chevrolet Corvette C1. Hay coches que nacen para ser admirados, otros para ser conducidos. Y hay una pequeña categoría de elegidos que logra combinar ambas cosas con una armonía casi mística. El Corvette C1, nacido en 1953 y consagrado durante toda la década del 50, pertenece a ese grupo sagrado. Es uno de esos autos que no solo revolucionó la industria, sino que dejó una huella tan profunda en la cultura popular que su nombre, incluso hoy, provoca una mezcla irresistible de respeto, deseo y nostalgia. Cuando General Motors presentó el Corvette como un prototipo en el Motorama de 1953, la reacción del público fue tan positiva que no hubo dudas. Había que ponerlo en producción. Así nació el primer deportivo estadounidense de producción masiva. Pero no era simplemente una belleza exótica con carrocería de fibra de vidrio, que ya de por sí lo hacía único. Lo más sorprendente del Corvette era lo que prometía. Una combinación de diseño innovador, espíritu deportivo y sí, una mecánica confiable. Es cierto que los primeros modelos, con el motor de 6 cilindros Blue Flame de 150 caballos, eran más elegantes que veloces. Pero eso cambió radicalmente en 1955, cuando el Corvette recibió el V8 de 265 pulgadas cúbicas, el mismo que revolucionó al Bel Air. Ese motor, acoplado a una caja manual de 3 velocidades, transformó al Corvette en un verdadero deportivo, y al mismo tiempo en un coche duradero y sorprendentemente fácil de mantener para los estándares de un biplaza de alto rendimiento. A lo largo de la década, Chevrolet no dejó de mejorar la fórmula. En 1957, el V8 se ofrecía con inyección de combustible, alcanzando los 283 caballos de fuerza. Fue el primer coche estadounidense en lograr una relación de 1 caballo por pulgada cúbica, algo que lo catapultó al estatus de leyenda viviente. Pero lo que lo hace destacar en esta lista no es solo su potencia, sino la fiabilidad de su conjunto. Era un coche que podías usar todos los días, llevar a la pista el fin de semana y volver a casa sin preocuparte por averías. Una rareza en aquellos años. Y si hablamos de longevidad, hay algo casi poético en ver cómo tantos Corvette C1 siguen activos hoy, restaurados con mimo o incluso conservados en estado original, rodando por las calles con el mismo aplomo que tenían en los años 50. Parte de esa longevidad se debe a su estructura simple, su mecánica accesible y la pasión que despierta en sus dueños, que hacen todo lo posible por mantenerlo con vida. Y vaya si lo logran. Un hecho curioso que pocos recuerdan. El Corvette estuvo a punto de desaparecer en 1955 por sus bajas ventas iniciales. Pero fue debido al compromiso personal de Zora Arkus Duntov, un ingeniero belga que creía fervientemente en el potencial del coche, lo que salvó al proyecto. Duntov transformó al Corvette de un ejercicio de estilo en un auténtico ícono de la ingeniería americana. Su visión técnica y su pasión fueron tan profundas que hoy se le conoce como el padre del Corvette. Y sin él, este coche jamás habría sido lo que fue, y lo que aún es. 1950 a 1959, Oldsmobile 88. Hay motores que nacen buenos y luego está el Rocket V8 del Oldsmobile. Un nombre que ya lo decía todo. Potencia, innovación y sobre todo, una resistencia que lo colocó como uno de los más confiables de su generación. Durante toda la década de los 50, el Olds 88 fue ese coche que combinaba elegancia y fuerza. Pero lo más impresionante es que lo hacía con una solidez mecánica tan notable que muchos aún circulan hoy con el motor original, tras haber recorrido cientos de miles de kilómetros. La historia comienza en 1949, cuando Oldsmobile lanza su revolucionario V8 de 303 pulgadas cúbicas. Fue uno de los primeros motores de alta compresión en un coche accesible al público, y su rendimiento superaba todas las expectativas. En un país que ansiaba velocidad y confiabilidad tras la Segunda Guerra Mundial, el 88 se convirtió rápidamente en el favorito de las familias, los jóvenes y hasta los policías. Era fuerte, veloz, y como dirían muchos mecánicos de la época, eterno si lo cuidabas. Pero más allá del motor, el Oldsmobile 88 fue una lección de equilibrio. Su carrocería era sólida, sus componentes mecánicos simples y bien distribuidos, y su suspensión absorbía las imperfecciones del camino, como pocos coches de su clase. Este conjunto hacía que, aunque pasaran los años, el coche siguiera siendo silencioso, firme, confiable. Un compañero de ruta que rara vez fallaba. Un detalle curioso.
Gracias a su potencia confiable y precio accesible, el Olds 88 se convirtió en uno de los favoritos entre los primeros corredores callejeros de la cultura hot rod. En una época donde el rendimiento estaba reservado a los más adinerados, este modelo ofrecía prestaciones similares sin comprometer la durabilidad. Muchos decían que era el coche que podía llevarte al trabajo toda la semana y ganarte una carrera el sábado por la noche. También fue uno de los primeros coches en usar la famosa transmisión automática iDramatic, lo que no solo facilitaba la conducción, sino que también reducía considerablemente el desgaste del tren motriz. Menos fricción, menos problemas, más kilómetros recorridos sin preocuparse. Hoy, ver un Oldsmobile 88 bien conservado es como encontrar un libro antiguo cuyas páginas aún tienen perfume. Es una cápsula de tiempo que sigue funcionando, rugiendo con la misma firmeza de hace 70 años. Y si uno escucha con atención ese V8 encenderse en frío, puede jurar que hay algo más que acero y gasolina ahí dentro. Hay historia, hay herencia, y sobre todo, hay una promesa cumplida, la de un coche hecho para durar. 1955 a 1959, Chrysler Imperial. Entre los coches americanos que marcaron la década de 1950, pocos simbolizan tanto el lujo duradero y la ingeniería confiable como el Chrysler Imperial. Durante los años 1955 a 1959, este modelo no solo fue el buque insignia de la marca, sino también uno de los vehículos más resistentes y mejor construidos jamás salidos de una fábrica en Detroit. Diseñado para recorrer largas distancias sin pestañear, el Imperial combinaba opulencia con una mecánica robusta y sorprendentemente accesible de mantener. Al separarse oficialmente de la línea Chrysler en 1955, el Imperial pasó a ser una marca independiente dentro del grupo, creada para competir directamente con Cadillac y Lincoln. Pero más allá de su estatus premium, su esencia técnica es lo que realmente lo elevó a la categoría de leyenda. Su motor Remy V8 de 331, 354 y luego 392 pulgadas cúbicas no solo entregaba potencia impresionante, sino también una suavidad operativa que lo hacía ideal para largos trayectos a velocidades constantes. Era un coche grande, sí, pero no cansaba al conducirlo. Al contrario, transmitía la sensación de que estaba hecho para devorar kilómetros y seguir. Una de sus grandes ventajas era la durabilidad del conjunto mecánico. Su caja automática Torque Flight, de 3 velocidades, era una de las más avanzadas y confiables del mercado. Se acoplaba perfectamente al motor, generando menos estrés en la transmisión y reduciendo el desgaste general. Incluso hoy, hay propietarios de Imperials originales que aseguran no haber tenido que abrir nunca la caja de cambios. Con el mantenimiento correcto, este coche no pedía mucho. Solo gasolina y algo de cariño. El chasis del Imperial también tenía lo suyo. Un bastidor más ancho, más bajo y más rígido que ofrecía una estabilidad de marcha que pocos coches de la época podían igualar. Y su sistema eléctrico, aunque complejo para su tiempo, fue sorprendentemente confiable, con motores de ventanas, asientos, aire acondicionado, pero más allá de la técnica, el Imperial tenía presencia. Era un coche que imponía respeto. Sus líneas firmes, su frente imponente, las aletas traseras afiladas, todo en él decía: aquí viene alguien importante. No era un coche para cualquiera. Era para quien buscaba algo que no solo impresionara a la vista, sino que también lo acompañara por décadas. Así que ahora dime tú, ¿alguna vez viste un Chrysler Imperial rodando? ¿Lo tuviste, lo condujiste o recuerdas a alguien que sí? Escribe tu respuesta en los comentarios y cuéntanos tu historia. Queremos leerla. Tu experiencia puede ser justo lo que otro apasionado necesitaba recordar. 1950 a 1958. Studebaker Commander. Hablar del Studebaker es hablar de una marca que, aunque ya no esté con nosotros, dejó un legado de ingeniería sólida y diseños atrevidos, que se grabaron a fuego en la memoria de los verdaderos entusiastas del automóvil. Entre 1950 y 1958, el Commander fue uno de los pilares de esa herencia. Un coche que, sin hacer ruido, se ganó un lugar de respeto en las carreteras americanas gracias a su fiabilidad mecánica, estructura robusta y una resistencia tan evidente que parecía desafiar al tiempo. A diferencia de los gigantes de Detroit, Studebaker operaba desde South Bend, Indiana, con un espíritu casi artesanal. No competía con volumen, sino con originalidad y calidad. Y el Commander fue, durante años, el estandarte de esa filosofía. Lo interesante es que no se trataba de un coche lujoso ni de alto rendimiento. Era más bien una máquina honesta, bien construida, diseñada para durar. Y eso, en una época donde muchos modelos se centraban en la apariencia, lo convertía en una opción diferente.
y mejor para quienes valoraban la ingeniería por encima del marketing. El corazón del Commander era su confiable motor V8 de 232 pulgadas cúbicas, que más adelante evolucionó a versiones de 259 y 289 pulgadas. Estos propulsores eran sencillos, resistentes y generaban un par motor excelente desde bajas revoluciones. Su diseño compacto permitía un enfriamiento eficiente y su mantenimiento era directo. Filtros accesibles, carburador fácil de calibrar y una distribución clara que facilitaba reparaciones incluso para los propietarios con conocimientos básicos de mecánica. Pero lo que realmente distinguía al Commander era su chasis. Una estructura firme, baja y bien equilibrada que ofrecía una sensación de seguridad al conducir. El aislamiento acústico era superior a lo habitual en su categoría, y su suspensión, aunque sencilla, absorbía el terreno con dignidad. Muchos de estos coches fueron utilizados como vehículos de trabajo, taxis y hasta patrullas policiales en algunos estados, lo que demuestra su confiabilidad a largo plazo. Una curiosidad que muy pocos recuerdan es que en 1953, el diseño del Commander fue obra del renombrado industrial Raymond Loewy, quien también trabajó en marcas como Coca-Cola, Shell y Lucky Strike. Su estética limpia, aerodinámica y adelantada a su tiempo no solo ganó premios de diseño, sino que influenció el lenguaje visual automotriz de la segunda mitad del siglo XX. Era un coche que no necesitaba adornos excesivos para destacar. Su silueta hablaba por sí sola. Y aunque Studebaker siempre fue una marca modesta en cifras, sus coches como el Commander tenían algo que muchos modelos de las grandes marcas nunca lograron: alma. Eran vehículos que inspiraban confianza. Muchos ejemplares superaron los 400.000 kilómetros sin necesitar una reconstrucción completa, lo cual es impresionante incluso por los estándares actuales. Y ahora dime, ¿cuál de estos coches te sorprendió más? ¿Tuviste alguno? ¿O sueñas con tenerlo en tu colección? Queremos saberlo. Déjalo en los comentarios ahora mismo. No te guardes la historia porque este canal es también tuyo, y cada recuerdo que compartes mantiene viva la pasión por los clásicos inolvidables. Y si te encantó conocer los más confiables, no te puedes perder el otro lado de la moneda. Haz clic aquí y mira nuestro video sobre los coches más problemáticos de los años 50. Te vas a sorprender con los errores mecánicos que casi destruyeron grandes marcas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al pasado, donde los motores eran de verdad y cada coche tenía una historia que contar.